Bien, vamos a ir en este momento al libro de Números. Números en el capítulo 13 de Número. Números 13. Vamos a leer desde el versículo ¿dónde leemos? Vamos a leer desde el versículo 26 de Números 13, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Números 13, comenzando desde el versículo 26, desde el versículo 25. Dice: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Diga conmigo, frutos. Este fue el informe que dieron a Moisés: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Diga conmigo, mal informe. Dice: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Quiero tocar un tema hoy que nos va a ayudar mucho a nosotros en este año de avance. Nos va a ayudar mucho a nosotros en el poder lograr y alcanzar las metas que tenemos, los propósitos que nos tenemos. Y quiero hablarles sobre el tema liberándome de los complejos. Liberándome de los complejos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está enfrentando hoy uno de sus más grandes retos en toda la historia de la humanidad. Debemos enfrentar a una generación que ha logrado escalar la cumbre en todo lo que se refiere a ciencia, tecnología, artes y todo tipo de conocimiento. Esta generación ha avanzado mucho en esto, pero así como ha habido el mismo avance, también ha descendido al abismo más profundo en todo lo que tiene que ver con moral, todo lo que tiene que ver con lo honesto y todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Este es el tipo de generación en el cual estamos viviendo nosotros. Es el tipo de generación en la cual se están criando nuestros hijos y hijas, tus hijos, tus hijas, nietos, niños, se están criando en este tipo de sociedad. Hoy, más que nunca, vemos ese avance en la ciencia y se hace un énfasis en creer en la ciencia, la tecnología
las artes y el conocimiento. Nos enfrentamos a una de las sociedades más corruptas y pervertidas de todos los tiempos, donde los valores se están ausentando, hay violencia extrema, hay ambiciones egoístas, hay desorden, hay engaño, hay una manifestación del oculto, la perversión sexual y muchos otros males que se destacan y sobresalen en los hombres y mujeres de este milenio, que son muy populares en medio de las personas. Por esto es necesario que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy asuma el rol que le pertenece, el papel que debe desempeñar, donde es la iglesia la que tiene un poder tan tremendo, tan poderoso. Le delegó tanta autoridad el Señor Jesucristo a la iglesia, que si hablamos del final de los tiempos, si hablamos de escatología que tiene que ver con el final de los tiempos, nos dice que lo único que va a detener en este mundo que se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, que se manifieste el anticristo en este momento, que lo que detiene eso es la sola presencia de la iglesia en la tierra. El Señor Jesucristo nos llamó a establecer su reino en medio de esta tierra. Y hay un clamor, de acuerdo a Romanos capítulo 8, en el versículo 19, lo leo en la Biblia de las Américas, Romanos 8, versículo 19 en adelante, dice: porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de la creación misma, será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos de que la creación está guardando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La iglesia es la única que puede establecer el reino de Dios en esta tierra. Pero para avanzar, nosotros tenemos que ser personas que nos liberamos de complejos, nos liberamos de ciertas formas de pensar. Es increíble cómo el mundo invierte millones y millones y millones y millones y millones de dólares en sus propósitos, en sus planes, en sus productos, en sus estrategias. Millones de millones de dólares. Y cuando vamos a la iglesia, cada pastor o la mayoría de pastores, cuando van a hablar de finanzas en sus iglesias, tienen que orar, tienen que cubrirse con la sangre de Cristo, tienen que pedir la protección del Espíritu Santo, tienen que orar para que los hermanos y las hermanas no se ofendan, porque alguien va a mencionar algo de dinero. Pero el mundo avanza, porque cuando al mundo se le pide dinero, dan por millones. Por millones. Dijo alguien una vez que en la organización que se destaca porque el dueño de esa organización es dueño del oro y de la plata, es donde se encuentra más gente tacaña. Usted sabe cuál es esa organización. Para que la iglesia, yo voy a hablar de esos complejos, pero yo quiero que entendamos, porque complejo, ¿qué es un complejo? Un complejo es un estado mental que nos neutraliza y nos paraliza. Cuando una persona tiene un complejo, tiene un estado mental que le neutraliza o le paraliza. Para que la iglesia lleve a cabo
Yo quiero que sepan, vivimos en un tiempo donde todo es un reto, en todos los aspectos. Los jóvenes que tenemos en la sociedad hoy, si la iglesia como iglesia no hacemos algo por ello, los vamos a perder. ¿Sabes por qué los va a perder a uno? Porque la tecnología y la ciencia los va a ganar con su astucia. Y la iglesia debe ser astuta en eso, debe ser práctica en eso. Ahí sí que hay que pensar fuera de la caja en cuanto a eso. Para nosotros poder establecer el reino de Dios en la tierra, debemos de 3 cosas. Les menciono primero antes de mencionarle todos los complejos. Los complejos los voy diciendo rápido. De todas maneras, con que salga usted de aquí creyendo que son estados mentales que nos neutralizan y nos paralizan, miremos lo que estaba pasando ahí con en el pasaje que leí ahí en el libro de números 13, cómo ellos dieron un reporte equivocado, y al final de ese capítulo claramente nos dice la nueva traducción viviente de que el versículo 32, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. La Biblia dice que la forma como ellos estaban hablando era un mal informe, estaban dando un mal informe entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Noten ustedes que estos eran 10 de los que estaba hablando así, de los 12 príncipes que fueron escogidos para ir a ver la tierra prometida, la tierra que Dios les había hablado. Ahora la iglesia, estamos entrando en este reto y nosotros, la iglesia, para cumplir este cometido y lograr el propósito de establecer el reino de Dios, primero debemos de aceptar esa responsabilidad y estar dispuestos a cumplir eso. A pesar de, pase lo que pase, cueste lo que cueste, aceptar esta responsabilidad y estar dispuesto a cumplir este cometido, esta tarea que tenemos de establecer el reino de Dios en esta tierra. En segundo lugar, debemos de estar conscientes de las armas o instrumentos que necesitamos para enfrentar semejante enemigo. Deben de ser armas espirituales. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernantes en las áreas espirituales. En tercer lugar, la iglesia debe estar consciente del poder y la autoridad que le ha sido concedido por el Señor, que lo envía a uno, no a una aventura, sino a que tenemos seguridad de ganar la batalla. Dice la palabra del Señor de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán. Pero todo esto que les estoy diciendo, amados, hay cosas que uno no las ve, no se manifiestan porque uno no está consciente de ello. Recuerde, uno de los mayores retos que la iglesia tiene en este momento es la sociedad en la cual vivimos, la ciencia, la tecnología, el arte. Yo creo que el arte viene de Dios, pero el arte está siendo completamente transgiversado. Y donde lo moral, lo honesto y lo espiritual prácticamente se está ausentando. Y donde la perversión en hombres y mujeres es la característica de este milenio en el cual estamos viviendo. Si estamos dispuestos nosotros, iglesia, a enfrentar este tipo de batalla, tenemos que prepararnos para hacerlo. Tenemos que prepararnos para lograrlo. Y creo que lo primero es que nosotros debemos de librarnos de todo obstáculo en que nosotros mismos, que nos hemos impuesto nosotros mismos o que hemos aceptado a través de la vida, y de esos complejos que nos limitan y nos impiden avanzar hacia las grandes conquistas. La famosa ilustración del elefante en un circo que
una de sus patas lo tiene atado a una cadena con una estaca en el suelo. Ese elefante tiene la suficiente fuerza para que en el momento que quiera, con furia, con enojo, puede de un solo jalón romper esa cadena, romper esa estaca y liberarse. Pero ¿por qué es que nosotros vemos a ese elefante con esa cadena, ese grillo en la pierna, en su pata, a una estaca y no se mueve de ahí? Porque desde pequeño se le condicionó. Desde pequeño se le acostumbró a estar amarrado a una estaca y se le desarrolló una mentalidad, un estado mental donde tiene toda la fuerza para liberarse, pero debido a su estado mental no puede salir de ahí. No puede salir de ahí. Te animo a que te prepares en todos los aspectos tecnológicos. Te animo a que aprendas a hacer tus propias investigaciones. ¿Cuáles son los complejos que una persona desarrolla? Recuerda, los complejos son estados mentales que nos neutralizan, nos paralizan. Aquí ellos están dándole un reporte al pueblo diciendo: no vamos a poder hacer absolutamente nada. A pesar de que Caleb los está animando a ellos, Caleb les está diciendo: nosotros somos más fuertes que ellos, el Señor está con nosotros, nos los comeremos como pan, les dijo Caleb. Sin embargo, el pueblo decía: no podemos contra ellos, ellos son más fuertes, nos trajeron aquí para que nos mataran, etcétera, 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 etcétera. Tengo muchos años de vivir en esta nación, muchos años, y nunca he experimentado racismo. Y si alguien trató de hacerlo conmigo, no permití que me llegara. Todo depende de uno. Si uno se siente rechazado, en todo lugar te vas a sentir rechazado. Si uno se siente que uno no le prestan atención, en todo lugar vas a sentir que no te prestan atención. Son complejos que se desarrollan, estados mentales. Así que tendríamos que tener mucho tiempo para cubrir todo el tema, pero basado en varias experiencias que están narradas en las Escrituras, y viendo varios de estos ejemplos de complejos que ciertas personas desarrollaron y que debemos nosotros deliberarnos. Y entonces, de acuerdo al contenido de la historia que se ve, se le ha puesto el nombre al complejo. El primer complejo lo encontramos ahí en Números 13, en el versículo 33. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. En la versión Reina Valera y en la versión Biblia de las Américas dice, ¿verdad?, langostas. Cuando habla de langosta no está hablando de lobsters, está hablando de saltamontes, grillos. Estos príncipes están diciendo, el versículo 33, hasta había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos, mira, me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, al lado de ellos nos sentíamos como saltamonte y así nos miraban ellos. Nos sentíamos como saltamontes y así nos mirábamos ellos. Con esa palabra sentíamos. Con la orden ejecutiva que firmó el presidente Biden de Gender Identity, toda persona que sienta, solo con sentir, que una iglesia o un pastor le está haciendo sentir mal, lo pueden demandar a una de dos cosas: hate crime y discriminación. Solo con el simple hecho de sentir. No te necesita poner pruebas. Solo el hecho de sentir. Vaya y lee esa ley y verá que ahí muestra eso. Solo con que la persona se sienta discriminado por su
orientación sexual es suficiente condición legal para demandar a una persona. A eso es que se refiere cuando las libertades religiosas están en peligro. No ustedes, uno como pastor, uno como predicador del evangelio. Es uno el que tiene que decidir si uno se va a conformar a la gente o uno le va a seguir llamando al aborto pecado, al homosexualismo y al lesbianismo pecado. Y si uno hace eso, suficiente material legal para que uno lo demanden. Eso es lo que anima la orden ejecutiva de gender identity. No es cuestión de cambiarse de hombre a mujer o de mujer a hombre. Es eso. Anyway. Necesitaba explicárselo por eso. Sentíamos. Es interesante que esta gente desarrolla un complejo de langosta, un complejo de saltamontes. Por el simple hecho como ellos se sentían. No, ni los gigantes les dijeron nada. Es más, no vieron gigantes. Pero ellos se sentían de esa manera. La persona que se siente con ese complejo de langosta es esa persona que se siente inferior. Y hay muchos versículos bíblicos que pueden hablar de todo esto, pero noten ustedes que en ese mismo grupo estaba Caleb y Josué, pero ellos no tenían problema con ese tipo de mentalidad. Ellos tenían la mentalidad de conquistador, la mentalidad de poder conquistar, de poder vencer. Esa es la mentalidad que tenían. Esa era la mentalidad que ellos tenían, la de vencer. Pero mientras uno tenga la mentalidad de langosta, entonces uno siempre va a caminar en esa cuestión de inferioridad. Esa cuestión de inferioridad. Debemos de liberarnos del complejo de la langosta. Otro complejo, no voy a estar leyendo la cita bíblica porque no va a llevar mucho tiempo, es el complejo de autoridad y pobreza. Este complejo de poca autoridad y pobreza, corrijo, no es de autoridad y pobreza, de poca autoridad y pobreza, es el complejo que encontramos en el hermano del hijo pródigo. Donde se sentía de esta manera, también este tipo de complejo lo encontramos en la vida déjeme ver exactamente, en el libro de Jueces, uno de los jueces que él sale muy adelante, Jueces, capítulo 5, versículo 15. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Jueces 6, 15. Dice los principales déjeme corregir la cita aquí, o estoy en el capítulo 5 yo. Jueces 6, 15. Dice de esta manera. Le está hablando el Señor a Gedeón. Y Gedeón, cuando Dios le ha dicho, Dios lo saluda, Dios le dice, y el Señor lo miró en el versículo 14 y le dijo: ve con toda tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, no te he enviado yo. Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Noten ustedes que Gedeón tenía ese complejo de poca autoridad y pobreza. De poca autoridad y pobreza. De acuerdo a la historia de Gedeón, su familia tenía toros, tenía un hato de ganados, tenía más de 10 siervos y todavía dice que era pobre. ¿Tú podías considerar a una familia pobre si tienen 10 sirvientes? Ya solo con uno, ya uno sabe que tienen para pagar. Pero en la familia de Gedeón había 10 sirvientes. Tenían toros, tenían un hato de ganado. Pero su mentalidad era una mentalidad de poca autoridad y pobreza. Así era también, vamos a verlo más adelante en otro tipo de complejo, pero así era también el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor. Él estaba ahí y le dice al padre: tú nunca celebraste nada para mí, tú no hiciste eso, no hiciste esto, no hiciste lo otro para mí.
¿Y qué es lo que le revela el padre? Le dice, pero si todo es tuyo. Todo es tuyo. Entonces, cuando uno tiene ese complejo de poca autoridad y pobreza, es de sentirse siempre el menor, de sentirse siempre que mi familia es pequeña, mi familia es muy humilde. Hay personas que dicen, vengo de un país humilde, de una ciudad humilde, de un departamento humilde, de una casa humilde, con una familia muy humilde. Mi tío era muy humilde, mis vecinos eran humildes, yo tenía 2 perritos, ambos eran humildes, el gato que teníamos era humilde, todo el mundo humilde. Complejo de poca autoridad y pobreza. No estoy hablando solamente de pura prosperidad, pero estoy hablando de que el Señor nos ha dado ciertos principios y ciertas palabras con las cuales nosotros podemos hablar, con las cuales nosotros podemos trabajar. Y noten ustedes cómo ese estado mental estaba neutralizando y paralizando a Gedeón. Cuando Dios lo saluda, le dice que eres un hombre, dice, el Señor le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Dios se le apareció a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Gedeón tenía una condición, un complejo de poca autoridad y pobreza, y por lo tanto su estado mental no le permitía verse a sí mismo como Dios lo miraba. Como Dios lo miraba. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Cómo nosotros vamos a decidirnos ver? ¿Vamos a decidir vernos como Dios nos ve? ¿O queremos mejor pasar por un tiempo, ser el pobre, los pobrecitos, ser que la gente le demos pesar a los demás para que hagan algo por nosotros porque les damos pesar? Porque nos tienen lástima. La mayoría de medios tratan de mover las emociones de la gente. Tratan de mover las emociones de la gente. Complejo de poca autoridad y pobreza. Hay otro complejo. Un complejo que malinterpretado. En Lucas 12:32, donde el Señor se dirige a los discípulos y les habla de manada pequeña. Pero el grupo de manada pequeña es el grupo de gente conformista. Gente conformista que dice, bueno, pues somos los que somos y ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer. Si Dios decidió que solo fuéramos poquitos, pues poquito vamos a hacer. ¿Cómo vamos a conquistar el mundo siendo poquitos? Yo me pregunto, ¿cómo vamos a impactar el mundo con 200, 300 personas? Con 400 personas, con 500 personas. ¿Cómo vamos a impactar el mundo así? No podemos ser conformistas. Si nosotros, recuerden que la creación está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Y lo que este tiempo de pandemia, este tiempo que ha pasado del año pasado hasta la fecha, yo sé que gente se ha desmotivado, gente se ha desconectado, pero no es cuestión de la pandemia, sino que simple y sencillamente la pandemia lo que trajo fue presión a revelar lo que verdaderamente había en el corazón de cada quien. Eso es porque el que ama y sigue amando y no se desconecta. Esa es la verdad. Y no uno llenarse de argumentos, de cosas. La gente conformista es la gente de complejo de manada pequeña. Sí, el Señor le dijo a ese grupo, no temáis manada pequeña, pero le estaba hablando a los discípulos. Pero vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia del Señor Jesucristo crecía, se multiplicaba, crecía y crecía. Debemos de quitarnos esa mentalidad y regresar a la mentalidad correcta, a la mentalidad de conquista. La mentalidad de conquista, sí, definitivamente hay un trabajo que hacer, sí, definitivamente que hay que fortalecer gente, hay que motivar gente, hay que animar a gente y todo eso. Pero los complejos son esos estados mentales que van a neutralizar o paralizar a alguien. Dios le puede estar hablando a alguien, pero por ese complejo, por ese estado mental que tiene, no avanza. Hay gente que hasta este momento siguen ofendidos con uno y yo no sé ni de qué. Yo digo, es ridículo
Créanme, como pastor les digo, es ridículo. Hay gente de la iglesia que tengo más de un año de no verlo y están ofendidos conmigo. ¿Cómo están ofendidos si no los he ni visto? No entiendo. Si alguien de los sabios que hay aquí me puede ayudar, yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo puedes estar ofendido con alguien que no le has ni visto ni hablado. ¿Cómo? A menos que a través de tu mentalidad, cosas que escuchas que yo digo desde aquí te ofenden. Es el complejo de manada pequeña, el complejo de conformistas. Dice, vamos a orar. Nuestra esperanza está en el gobierno. No, señores. Mi esperanza está en Cristo. No hay ningún gobierno. Todo gobierno de los hombres falla. Todo gobierno de los hombres falla. Y si hay algo que se han dado cuenta con la actual administración, que también está llena de errores. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo comunican, pero está muy llena de errores también. Pero tranquilo, no voy a seguir hablando de eso. Hay otro complejo. Ya les he mencionado 3 complejos. El de la langosta, el complejo de poca autoridad y pobreza, el complejo de manada pequeña. Nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, no permitir que ninguna de estas cosas llegue sobre nuestra vida. Amén. Yo creo que tu vida, tu grupo, tu célula, tu ministerio, la iglesia va a crecer, tiene que crecer. Amén. En el nombre de Jesús vas a fortalecer gente, vas a sanar corazones, vas a fortalecer personas, lo vas a lograr en el nombre de Jesús, pero uno tiene que liberarse de estos estados mentales que a uno lo neutralizan y lo paralizan. El complejo del hijo pródigo, no estoy hablando del hermano del hijo pródigo, el hijo pródigo. ¿Cuál era el complejo? Vamos a ver si ustedes son estudiosos de la palabra. Sin leer la historia del hijo pródigo, hay una frase que sobresale en la historia del hijo pródigo y que ese era un complejo que él venía arrastrando sobre su vida. Es el complejo de sentirse indigno. ¿Se recuerdan muchos años atrás cómo comenzábamos nuestras oraciones? Señor, llegamos delante de ti. No lo merecemos, Señor. Somos indignos. Y era como de restregar aquello de indigno. Y entre más indigno nos dijéramos, como que sentía uno más santo. Pero es una mentalidad equivocada. Me explico en el contexto de lo que estoy hablando. O sea, si el hecho de no sentirse indigno no significa que uno cree que lo merece todo. Pero en el caso del hijo pródigo, él se sentía indigno. Pero la cuestión no es tanto como uno se sienta. Diga conmigo, no es tanto como uno se sienta. Porque si vamos a sentirnos, amados, un día uno se siente de esta manera, un día se siente de otra manera, otro día de otra manera. Lo importante aquí es qué piensa el Padre de uno. ¿Qué piensa el Señor de uno? Aunque el hijo pródigo se sentía indigno. ¿Qué es lo que hizo cuando llegó al Padre? No soy digno. No soy digno de esto. No soy digno de lo otro. No soy digno de aquí. No soy digno de allá. Se dio todo ese tipo de situación. Y el hijo pródigo tenía esa cuestión de sentirse indigno. Pero ¿qué es lo que hizo el padre? Ni le siguió la plática. El padre dice, busca el mejor vestido, póngale un nuevo calzado, póngale esto, denle en el anillo, denle en esto y lo otro, porque lo importante es cómo puedo salir yo del complejo de sentirme indigno, enfocarme a cómo me ve el Padre. ¿Cómo me ve el Padre? Eso es lo que importa. ¿Cómo me ve el Señor? Había otra persona, lo menciono nomás por referencia, no voy a hablar mucho de eso porque no creo que haya nadie que se sienta aquí de esa manera, y es el complejo de perro muerto. Suena como a insulto, pero hay un personaje, un hijo de Jonatán en el Antiguo Testamento llamado Mefiboset. Cuando el rey lo está llamando a ser parte de su mesa, a sentarse a la mesa con el rey, Mefiboset dice que un perro muerto es mejor que él. Por eso no voy a hablar de eso, porque no creo que aquí haya nadie en Coinonía que se sienta así. Si no, le ministramos ahorita mismo. Amén.
Otro complejo que debemos de superar es el complejo de basados en los fracasos del pasado. No puede uno, recuerde, les repito, son esos estados mentales que nos neutralizan o paralizan. Y si uno solo se está basando en los fracasos del pasado, uno va a quedarse estancado, uno no va a avanzar, uno no va a tener la perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Porque los complejos, recuerde algo, nos ubican en una perspectiva equivocada, nos desenfocan y por lo tanto no permiten ver nuestra gloriosa realidad. Los complejos no nos permiten ver nuestra gloriosa realidad. Los fracasos del pasado. A David en la cueva de Adulán llegaron a él, se unieron a él todos los que estaban endeudados, los afligidos, los amargados. Se unieron a él, los afligidos, los endeudados, los amargados. Pero esta gente en esa cueva de Adulán, bajo el liderazgo de David, pasaron por un proceso, fueron transformados, fueron renovados y ellos después fueron conocidos como los valientes de David. Los mismos que habían sido afligidos, los mismos que habían estado endeudados, los mismos que habían estado amargados, fueron después llamados los valientes de David. El complejo número 7, el complejo de ser despreciados o desechados. Tampoco no voy a hablar mucho de eso. Hablé de esto bastante el domingo pasado, donde este complejo de despreciado o desechado lo vemos en la vida de los leprosos, especialmente los 4 leprosos que estuvimos hablando el domingo pasado y vimos que ellos tomaron una decisión, se levantaron, entraron en acción, se ubicaron en una posición de bendición y su vida fue completamente transformada, la vida de ellos y la vida de la ciudad donde ellos moraban a la puerta de esa ciudad. Los que se sentían como despreciados o desechados, porque en ese tiempo ser un leproso tenías que caminar a un tiro de piedra de la distancia de una persona que estuviera sana. Y si venía un grupo de gente caminando hacia ti y tú estabas leproso, tenías que gritar fuertemente: leproso, 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 para que la gente supiera y se apartaran de tu lado. Era la gente despreciada o desechada. Pero la gente desechada o despreciada, cuando toman la decisión correcta, cuando toman la actitud correcta, cuando cambian su mentalidad, se convierten en bendición de muchos. Como ellos dijeron, hoy es día de bendición y no estamos haciendo bien, no podemos quedarnos callados. Otro complejo es el complejo de insuficiencia numérica. Esto es cuando uno está usando los números como una excusa para no poder vencer. Jonatán, de acuerdo a 1 Samuel 14, es el que dijo: porque Dios salva con pocos o con muchos. Gedeón también, una vez que él tenía renovada su mente, fue con 300 hombres, 300 valientes, contra 135,000 enemigos del ejército. Es el complejo de insuficiencia numérica. Somos muy pocos, no podemos. Yo creo que cuando hay la actitud correcta, cuando hay la mentalidad correcta, se pueden lograr muchas cosas. Otros desarrollan el complejo de improductividad, donde sienten que en alguna área de su vida, espiritual, financiera, familiar, laboral, en cualquier aspecto de la vida, sienten ese complejo de improductividad, ese complejo de esterilidad. Pero hay algo que tú puedes lograr con la ayuda de Dios. Hay algo que es grande que tú puedes lograr para la gloria de Dios. La mujer de Manoa, ella dio a luz a Sansón. Sara dio a luz a Isaac y a Ismael. Rebeca dio a luz a Israel. Raquel dio a luz a José y a Benjamín. Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a Juan el Bautista. Ana dio luz al profeta Samuel. ¿Cuál fue una de las características que estas personas tuvieron? Sus vidas estaban completamente rendidas a Dios y lograron cosas poderosas. Hay áreas en las cuales Dios de pronto puede ser en productividad en cuanto a eso, pero también de pronto alguien está luchando en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo laboral, en lo financiero, en lo ministerial, etcétera, etcétera. Pero si uno cambia esa mentalidad, la vida de uno puede ser completamente
diferente. De acuerdo a algunas observaciones que he hecho en los diferentes ministerios, hay gente desconectada, hay gente ofendidos, hay gente que en este momento se han enfriado de una manera increíble. Prácticamente hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, pero Dios nos ha dado una palabra para este año 2021. Y es el año de avance, es el año de avanzar. Es un año donde nosotros podemos avanzar dándole la gloria a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios y pidiéndole al Señor que Él nos guarde y nos libere de todo tipo de mentalidad, todo tipo de estado mental que nos neutraliza y nos paraliza, conocido popularmente como complejos. No podemos tener el complejo de la langosta. No podemos tener el complejo de poca autoridad y pobreza. No podemos aceptar el complejo de manada pequeña. No podemos sentirnos indignos. No, mucho menos que alguien se sienta como perro muerto. No podemos seguir la vida basado en los fracasos del pasado. No podemos seguir la vida sintiéndonos despreciados o desechados. Uno puede lograr cosas poderosas. Uno puede hacer cosas para el Señor. Uno no puede caminar con el complejo de insuficiencia numérica. Uno no puede caminar bajo el complejo de improductividad o esterilidad. La creación está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. La creación está diciendo: ¿dónde están los hijos de Dios? La creación, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, gime a una, anhelando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Viene un tiempo en este mundo en que los hijos de Dios se manifestarán de una forma gloriosa, de una forma poderosa, pero para eso nosotros tenemos que entender cómo esto funciona, cómo esto trabaja. Recuerden, iniciamos con ese pasaje en el libro de Números donde comenzaron dando un mal reporte. Dieron un mal reporte, un mal informe al pueblo. Información es poder. Y cuando uno da el mal informe, la gente tiende a seguir eso. Pero no, la iglesia de Jesucristo estamos conscientes de que es nuestra responsabilidad y estar dispuesto a cumplir esa tarea que se nos ha dado. Que estamos conscientes de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Que estamos conscientes que el poder y la autoridad que le ha sido concedido a la iglesia no se compara a nada. A nada. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios desea hacer en tu vida y en tu corazón. La manifestación de los hijos de Dios. Termino con Romanos capítulo 8 para que oremos en este momento. Termino leyendo ese pasaje. Romanos 8, versículo 19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Leamos desde el versículo 18, por favor. Romanos 8, 18. Espero que hayan aprendido algo en esta noche. Estamos hablando de liberándonos de complejos y cada cosa que digo, cada cosa que trato de comunicar, tengo un propósito específico: edificarlos y esforzarme lo más que pueda porque ustedes tengan la información correcta y veraz de la palabra de Dios. En ningún momento tengo ningún deseo ni intención de ofender a nadie, de hacer sentir mal a alguien, en ningún momento. Mi deseo es que ustedes sean edificados y que en el momento en que a uno le toque partir de esta tierra, uno pueda decir delante de Dios de que uno se esforzó por compartir toda la verdad del Evangelio con la gente. Amén. Romanos 8, versículo 19, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente. Pongámoslo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Romanos 8, 18. Dice de esta manera: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Aleluya.
Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Como si tuviera dolores de parto. Es increíble ver cómo la Escritura muestra que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pongámonos en pie ahí donde estamos. Y ahí donde estás viendo en este momento, donde estás, levanta tus manos. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Aleluya. Rabacasta la barre. Libacarrebo costa la barre. Carabazere be costarare. Licarrebo costa la barre. Carabazere querebe costo. Liarrabarre. Carabazere be costaraba. Debo bocose. Señor, en ningún momento aceptamos o recibimos un estado mental que nos neutralice o nos paralice. Rebacasta la barre. Libabarre corabacosta la barre. Carabazele be costaraba. Padre, en el nombre de Jesús, nos liberamos y no aceptamos ningún complejo sobre nuestra vida, ningún complejo sobre nuestra familia, ningún complejo sobre nuestro futuro, ningún complejo sobre ninguno de los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos gente de buen reporte, somos gente de buen informe, somos gente que buscamos cómo edificar la vida de otros. Alabarre carabasoro bocosta, libarre carabazé. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no hay lugar en nuestra vida para el complejo de sentirse inferior. No hay lugar en nuestra vida para sentirnos con poca autoridad o pobreza. No hay lugar en nuestra vida para tener esa actitud de conformista, de manada pequeña, esa actitud de sentirnos indignos, esa actitud de guiar nuestra vida por los fracasos del pasado, esa actitud de sentirnos despreciados o desechados. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Rabacasta la barré, Lebocosa la barré, la insuficiencia numérica no tiene parte en nosotros, pues Dios salva con muchos o con pocos. Lebocosta la barré, Carabazerebe. En el nombre de Jesús creemos que somos gente de fruto, somos árboles de justicia. Hay un fruto de justicia en nosotros que las naciones de la tierra mirarán y se gozarán. Aleluya. Rabacasta la barré, Corabazé, Liba barré, Colobo costa la barré, Carabazé. Leba carrilla barré, leba carre barré, cosalaba. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona, a cada hombre, a cada mujer. Te doy gracias por cada persona que está en este lugar, por cada persona que está sirviendo, por cada persona que cada semana, cada miércoles, cada domingo, cada día que hay servicio, están aquí, Señor, sirviéndote, dispuestos. Padre, gracias por cada persona que asiste. Gracias, bendito Dios, por los que se conectan en línea. Padre, bendigo la vida de ellos, bendigo la vida de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que de una manera muy especial tu favor y tu gracia llegue sobre aquellos que tienen un corazón dispuesto para tu obra, un corazón dispuesto para ti. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este momento, Señor, y declaramos que nosotros somos libres de todo complejo y que nuestra mentalidad o nuestro estado mental es el estado mental del hijo de victoria, del victorioso, del vencedor, del que se mueve por fe y cree que es la fe la que vence al mundo. Gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.